estamos de vuelta en nuestro Más Positivo y como les adelanté, al principio vamos a estar conversando un tema bastante relevante con nuestro invitado. Les dije también que se acerca el otoño-invierno, se vienen algunas complicaciones debido a eso y nosotros tenemos que tomar medidas, por ejemplo, como la limpieza de nuestras canaletas también de lo que son los canales, entre otras cosas. Y para eso estamos con Miguel Rebolledo, quien es el subdirector de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Javier. ¿Lo dije bien o no lo dije bien? Exactamente, muy bien, señorita. Siempre lo hace bien, siempre lo hace excelente usted. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. ¿Cómo está? Primero que todo, bienvenido. Tanto tiempo que no nos veíamos. Hace bastante tiempo. Bueno, ojalá que si me dan, bueno, siempre han tenido la gentileza de darme espacio televisivo, pero cada vez que lo requiera, pienso que va a seguir haciendo así que ojalá esté más seguido de repente, porque ahora por lo menos vengo a dar algunas recomendaciones por el invierno. Así es. Ve, sí. Estábamos hablando, como decía yo al principio, un tema súper relevante que es la llegada del otoño-invierno, se acercan los vientos, la lluvia y eso trae complicaciones y afecta a la comunidad. Entonces hablemos un poco de eso y ya cómo podemos comenzar a tener algunas recomendaciones para trabajar en ello, para no ya pillarnos con la sorpresa de tener estos desperfectos. Claro, bueno, generalmente, como usted dice, nos preocupamos cuando empezamos a ver efectos de la lluvia. Claro. ¿Cierto? Pero eso ocurre durante el invierno. Bueno, de acuerdo a la fecha de estación de invierno, de otoño, empezamos ayer con otoño. Claro. Pero yo siempre, o yo creo no yo, sino que la mayoría más o menos consideramos que el tiempo malo ya empieza en mayo. De mayo a agosto generalmente son los tiempos malos. Claro que de repente igual este año se dice que está el fenómeno del Niño. Sí. Así que con mayor razón ahí hay que cuidarse y prevenir con precaución antes y durante el periodo de invierno. Varias recomendaciones partiendo por la casa, porque en nuestro domicilio, sobre todo aquellas casas que son ¿cómo se llama así?, de menos recursos las personas. O de material ligero, por así decirlo. De material ligero, claro, que tienen una techumbre que por lo delicado, ¿cierto?, como son más vulnerables, están más puestos que de repente, no sé, pues no se percatan las personas que tienen un daño el techo, ¿cierto? Y vaya para todas las recomendaciones, el techo, materia para todos, en forma permanente, principalmente en invierno, que lo revisen previamente, ¿ya? Y no solamente hay que ver si tienen un orificio, ¿ah?, que estén perforados los techos, sino que también hay que verificar que muchas veces la plancha de zinc, por ejemplo, los gatos, sí. es típico, ¿cierto?, que los clavos que tienen, aun cuando son adaptados para el zinc, para la plancha, igualmente lo levantan muchas veces. Parece increíble, pero lo hacen. Entonces hay que revisar si están un poco delineados, si están separados, si el clavo está suelto, ¿cierto? Ver si tienen, como le digo, orificios, si están separadas las canaletas, sobre todo la parte de algunos le llaman el lomito, que le llaman la parte de arriba donde hace ángulo el techo. Ya. Esa parte también es muy común que ingresen goteras en época de lluvia y muchas veces cuando cae la gotera, ¿cierto?, proveniente de la lluvia y por el techo, se corre por el encilado, por la parte del entretecho, digámoslo, y empieza a aparecer en otro sector, no directamente desde donde cae directamente el agua. A tener mucho cuidado con ello. Así que una de las recomendaciones, revisión de techo. Otra revisión, las canaletas, agua, lluvia, ¿cierto?, que muchas veces, y sobre todo cuando no tienen bajada de agua, porque esa es otra cosa, la canaleta claro, es la que va sobre el techo y la caída, ¿cierto?, por los laterales, que hay que revisar también, bueno, esto es forma permanente, porque no esperemos solamente que en invierno va a haber agua, que va a llover, lógicamente que más a menudo, pero es muy común que los gatos defequen en los techos o defequen en las canaletas, al mismo tiempo también la permanencia del viento, eso también hace que se acumule mucho polvo, ¿cierto? Y con esa acumulación también se van generando hongos y musgos que posteriormente se van transformando, incluso salen hasta plantas. Entonces eso también es muy importante, revisar las canaletas en forma permanente. También otra cosa muy importante, ventana, puerta, ¿ya?, mantenerla siempre sellada, ¿ya?, y como digo, siempre previniéndolo, haciéndolo antes, porque como vemos detrás de cámara, me parece que lo anunciamos de que la gente se preocupa cuando ya ve los efectos. Claro, cuando ya queda la escoba. Claro, y si por ejemplo está cayendo por ahí una gotera, ¿cierto?, o cayendo más agua, así que sea más o menos abundante o no tan abundante, lo primero que hay que hacer es cortar el suministro de energía eléctrica. Ahora, si en nuestro domicilio
vivimos cerca de, no sé, pues de un canal, de un estero, de un río, cualquier lugar o lugar muy bajo y que por mucha abundancia de agua se nos empieza a inundar la casa. Ahí hay que cortar energía eléctrica, agua potable, el gas, ¿cierto? O algún otro suministro que pueda perjudicar, ¿cierto? Después y que nos pueda, por ejemplo, si no cortamos la energía eléctrica, estamos puestos que no lo electrocutemos de esta manera, ¿ya? Y también poner, si son demasiado planos, el nivel entre antejardín o jardín posterior con el mismo domicilio, por último, colocar unos sacos con arena, no sé, por si no tienen los recursos, para poder evitar que se les caiga el agua. Claro. Sí, otra cosa que es muy importante, y vaya que estas recomendaciones son además para el sector rural también, porque pasa que las acequias, ¿cierto? Estas que salen principalmente a veces en esas poblaciones que no tienen alcantarillado, hay gente que además de no limpiarlas, deposita basura, que las acequia y no las limpia. Y al no tener alcantarillado, ni vías de evacuación de agua, sobre todo agua lluvia, se genera que con la acumulación de agua más la acumulación de basura, se retorna el agua, los desechos de los baños, ¿cierto? Los desechos también de las cocinas. Claro. Se van, ¿cierto?, a esa sequía, posteriormente, como no tienen cómo evacuar para otro sector, se vuelven y con las consecuencias, ¿cierto?, que se le vuelven al interior de la casa y se les genera un problema bastante grande, ¿ya? Entonces, la otra cosa, los árboles. La poda de los árboles, bueno, la poda de los árboles igual es conveniente de forma permanente. Y no me refiero solamente a la poda de los árboles, por ejemplo, la municipalidad permanentemente está haciendo corte del follaje, ¿ya? Pero aún así de repente no alcanza para determinados sectores por el tiempo, ¿ya? Pero si la gente, por ejemplo, ve que tiene un árbol, vuelve a insistir, rural o urbano, tiene que podar el árbol oportunamente, porque eso en caso, por ejemplo, del verano, pues puede que por un incendio se le propague para la casa. Pero en el caso del invierno, este arbolito, además de acumulársele hoja, se le puede desvincular un gancho del árbol y le va a caer sobre el techo y le va a provocar daño, y además de eso, las consecuencias, porque después posteriormente esa lluvia le va a generar goteo, ¿ya? Lo que también, otra cosa que es importante, en el tiempo del verano, ¿cierto?, existe mucho llamado a bomberos, por ejemplo, por incendio forestal, principalmente, y quema de pastizales. Pero en el tiempo del invierno se nos viene, ¿cierto?, bastante llamado, y no solamente a bomberos, carabineros, seguridad pública como nosotros, es llamado por el efecto de la inflamación de los caños de la estufa. Ah, ¿cierto? Claro, eso también es súper importante, sí. Claro, aquí porque pasa que hay personas que a veces pasan, lamentable decirlo, pero ocurre durante todo el periodo de invierno, ¿cierto?, porque les da frío, por comodidad, etcétera, no limpian los caños de la estufa. Sobre todo si las personas utilizan leña verde o a medias, como sí. se dice, ya que no está certificada o no necesariamente certificada, pero que uno cuando compra leña tiene que asegurarse que esa leña esté seca, salvo que la compre con mucha anterioridad al momento que lo va a utilizar. Que la compre en verano, por ejemplo, para que se seque y esté operativa para el invierno. Ese es el tema, si claro, tú la compras como verde o exactamente. húmeda. Y a propósito de esta compra, también, bueno, se me fue un poquito el tema, hay que, ¿cómo se llama?, si no tienen los recursos, ¿cierto?, igual tratar de acomodarse de alguna manera, porque en el verano sale más barata, entre comillas, que en el tiempo del invierno. ¿Por qué? Porque el vendedor, ¿cierto?, no sé si decirlo correctamente, de cierta manera, entre comillas, se aprovecha, ¿cierto?, de la necesidad y cobra otro costo más elevado por la leña. Entonces, volviendo a la estufa, porque hay estufa eléctrica, a gas licuado, a parafina, a leña. En el caso de la leña, vuelvo a insistir, no recargar demasiado la estufa, porque ese es uno de los motivos por el cual, además de que no limpias el caño, se generan inflamaciones. Y la ideal sería que cuando una persona instala una estufa a leña, antes del caño, tenga otro aislante, otro tubo más ancho, por cuyo interior pasa el caño, por donde va a salir, ¿cierto?, ¿cierto?, los gases, porque eso genera, ¿cierto?, que evite que también, en caso de que se recaliente el tubo, no vaya a encender el techo o parte de la vivienda. Eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante, el gorrito que se le pone. Ah, sí. Claro,
y no demasiado pegado a la estructura del caño, ni tampoco muy elevado, porque muy elevado le va a gotear, ¿cierto? Y si lo tiene muy estrecho al caño también eso genera que la combustión, la salida del gas, que no salga en el fondo, que que no quede salga, atrapado. claro, y se le vuelva al humo en el interior del domicilio. Ahora, si nos enfrentamos, por ejemplo, a una situación donde se nos inflama el caño, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es cortar el paso que yo tengo, si estoy liberado, para que se prenda más la cocina, la leña. Se corta el paso del gas, perdón, hablando de la estufa a leña, Claro. el paso, ¿cierto?, hacia el caño, y con eso cortamos el aire, y hay gente que por la misma, ¿cierto?, emergencia tiende inmediatamente a sacar lo que tiene encendido, la brasa, el palo encendido, lo saca hacia el piso. Y con mayor razón, si el piso es de madera, imagínense los riesgos. No, ¿Y peor. para qué, sí, y para qué pensar que si este piso está con cera, con mayor razón le puede provocar un incendio? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortar el paso del caño y además de eso apagar o traer un envase, ¿cierto? O apagar el mismo directamente adentro con agua y posteriormente yo retiro esa leña. ¿Ya? Eso también es muy importante considerarlo. Como le digo, a lo mejor usted me quiere hacer alguna pregunta y yo estoy así como... No, tranquilo, si lo estoy escuchando como atentamente. explayándome, No, claro. es que está bien porque al final de eso se trata, de que la gente Sí. pueda escuchar las medias, así que vamos súper bien. Lo que me gustaría después, bueno, porque estamos en el tema de leña, entonces Sí. concluyamos eso y también el llamado a que revisen el tema eléctrico, que eso también es súper importante. Entonces, concluya con el tema Sí. de la leña, dele nomás y seguimos, Claro. no se preocupe. Sí, a propósito del tema de leña, el carbón, ¿ya? El carbón todavía se utiliza. Sí, Bueno, generalmente ahora la gente lo ocupa más para el asado, pero no necesariamente para el asado, porque hay gente todavía que utiliza carbón para calefacción. claro, porque es más Pero- económico. Claro, más económico o a veces por recursos también, por ahí Sí. familias que tienen menos recursos, y a veces, ¿cierto? Este carbón, cuando se va a ingresar a una dependencia, en lo posible, no vamos a decir que deje toda la ventana abierta. Ahora suponiendo, pero es un poco difícil que no haya alguna ventana en la dependencia, por último dividir un poquito la puerta. O sea, no se refiere que abran completamente porque si no, no se va a calentar adentro. No, pero que haya un punto Un como poquito de aire, de escape, circulación de de aire. evacuación. Claro, porque cuando por la fabricación del carbón vegetal, ¿cierto? Se expele después cuando se enciende mucho monóxido de carbono, que es muy nocivo, muy perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Encender completamente el fuego afuera de la dependencia. Y una vez que esté dentro, ya posteriormente ponerlo en un lugar que no me quede cerca de un mueble, por ejemplo, de un mantel, ya, de algo que me pueda generar, ¿cierto?, que el recalentamiento del entorno me pueda provocar un incendio. Ya, ojalá poner una parrillita ahí encimita, porque ante la eventualidad de un tropezón se puede generar una caída sobre el brasero y consecuencias lamentables de quemaduras, por ejemplo. Ya, entonces es muy importante, ¿cierto?, y después que se utilizó el brasero, principalmente en la noche, ese brasero sacarlo de la dependencia y dejarlo afuera. ¿Ya? Y si en lo posible, ojalá yo apague la brasa, lógicamente. Sea invierno, sea verano. Porque igualmente me puede generar algún problema, porque por ahí me puede quedar alguna brasa que me puede provocar un problema posteriormente. Claro. ¿Cierto? Entonces, como le digo, es muy importante tomar estas recomendaciones que aunque parezcan simples, sencillas, ¿cierto?, nos evitan de mucho tipo de problemática, porque hay lamentablemente casos en que sí fallecen personas a raíz y no se dan cuenta. Yo, por ejemplo, una experiencia personal, hace varios años, recién casado, por ahí también estamos ya prácticamente ya bastante intoxicados, digámoslo así, y nos percatamos ya porque estamos bastante mal. Entonces la persona, no hablo solamente de mí, la persona que está adentro, no se da cuenta que se está mareando, que le está afectando el monóxido y lamentablemente, sobre todo si está sola, puede fallecer. Pues hablo principalmente de un adulto mayor que muchas veces viven solitos, entonces para ellos principalmente estas recomendaciones. Carbón muy peligroso si no se sabe utilizar correctamente. Claro, y lo ideal es que no se utilice por el monóxido, pero claro, hay gente que uno no le puede decir como, oye, cambia tu Claro. método de calefacción, sino lo que hay que hacer es tratar de
que se eduquen Sí. bien para que puedan utilizarlo de forma correcta, como dice Dependiendo, usted. claro, del método de calefacción. Claro, y lo decía como otra que ha entrado a la industria, que es el tema de la calefacción eléctrica, Sí. que también, claro, por un tema medioambiental es bastante más... Medioambiental claro, y también por seguridad en el mismo claro, domicilio. pero para eso yo creo que también la recomendación es que tienen que revisar su sistema eléctrico, porque esto también Exacto. puede generar problemáticas, ¿cierto? Claro, exactamente. ¿Qué quiere decir si con una revisión del sistema eléctrico? Bueno, trata que yo sea una persona experta en ello, pero son como situaciones lógicas. Tengo que revisar, ¿cierto?, el enchufe, donde yo voy a hacer la conexión con el cable de alimentación, porque hay, ¿cierto?, estufas que son netamente eléctricas y otras que son eléctricas y también con parafina. Claro. En ambos casos, ¿cierto?, además de yo revisar el enchufe, que no esté defectuoso, la instalación, tengo que revisar todo el cordón ya que me vincula, ¿cierto?, desde el enchufe a donde está la estufa, porque puede estar cortado o no cortado, porque se daría más cuenta la persona, ¿cierto?, al enchufar, pero puede tener un cable pelado, por ejemplo, o no bien conectado, y me puede generar una chispa y un incendio también, o me puede provocar una electrocución, ¿cierto?, una quemadura, ¿ya? Y también es conveniente revisar la misma estufa, ¿ya? Hacer una revisión periódica antes de utilizarla, por ejemplo, en el caso de las conocidas como Toyotomi, que tienen cierto estanque de parafina y son eléctricas para determinado funcionamiento. A esa es conveniente realizarle al menos una mantención antes también de utilizarla por cada invierno, ¿ya? Y cuando ya se dejó de utilizar esta estufa o cualquier estufa parafina, es conveniente que ya, pues no sé, pues si yo ya dejé de utilizar la estufa, sea parafina, ¿cierto?, o a gas, bueno, en el caso del gas no importa, pero en el caso de la parafina hay que, ojalá por último afuera, yo encenderla y que se vaya todo el combustible, o sea, que me quede seco el estanque. Porque si se deja con parafina, por ejemplo, para el próximo año o por varios meses, también me genera daño dentro del estanque y se me va a romper con mayor facilidad. Otra cosa también de estufa parafina es la famosa, ¿cómo le llaman? Esta donde se prende, las Cinderland, por ejemplo, son la mecha. No, la mechita, sí. La mechita. Esa mechita también hay personas que, bueno, por recurso económico, a lo mejor por economía, la utiliza a veces demasiado. Por mucho tiempo, a veces está quemada la mesita, pero igualmente... Y esa también hay que hacerle mantención. Hacerle mantención, claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Que yo por lo menos, aun cuando esté buena todavía, yo tengo que pasarle algo, ¿cierto?, que me elimine lo que está quemado, ¿cierto?, en la parte superficial de la mesa, y con ello evito no solamente un riesgo de inflamación, sino que también un riesgo de contaminación. O sea, así que también esto es muy importante en cuanto a la estufa a parafina. Ya, estufa, como dijimos, a parafina, eléctrica, a gas y... A leña también la dijimos. Claro, en el caso de la estufa a parafina también hay que ver que no vaya a tener algún escape. Y en el caso de la estufa a gas también es muy importante considerar, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El flexible, bueno, todavía quedan estufas por ahí, o cocinas a veces a gas, que no tienen el flexible, sino que tienen la goma común, generalmente la amarillita esa que son certificadas, y también porque no tengan algún deterioro o que esté más conectada, que la abrazadera que va conectada ahí también esté bien apretadita, que no esté cortada en alguna parte. Y también esa manguerita, si está independiente flexible, es muy conveniente cambiarla, aunque no esté rota, ¿ya? Porque también tienen un tiempo de duración, ¿ya? Y en caso de los flexibles, cuando a veces tienen, no sé, por la instalación a veces al lado fuera de la pieza de la casa, da mucho sol en el tiempo de verano, ese flexible también se resiente. Claro. Y también es conveniente realizar un cambio. O sea, por un lado, ¿cierto?, es bueno economizar, como se dice, pero también hay que prevenir, ¿ya? Porque claro. Claro, y volviendo al caso de la lluvia, también hay que tener mucho cuidado con la conducción. Aquí me estoy apartando un poquito, pero para que la gente lo tenga también presente de que te viene la niebla, porque estamos hablando de invierno, ya, independiente que no solamente hablamos de calefacción. Se nos viene, ¿cierto?, que el piso, sobre todo las primeras lluvias, el piso, ¿cierto?, con todo ese polvo que tiene, o de repente derrame con el paso a veces de los vehículos, de alguna pequeña cantidad de combustible, se pone resbaladizo. Entonces, la primera lluvia, eso se pone más resbaladizo todavía y hay más posibilidad de que se generen ahí, el vehículo se le roncee, como se dice habitualmente. Y se generen los accidentes. Y se genera un accidente, un volcamiento. Mantener la distancia razonablemente con respecto a otro vehículo, ¿cierto? Y volviendo al tema de las casas,
Sí, díganos a lo mejor. No, no he dicho nada, lo ¿Ya? estoy escuchando Sí, solamente. con respecto al tema de las casas, como les digo, también a veces nosotros tenemos información de que cercano al domicilio pasa el tendido eléctrico. ¿Ya? En ese caso, ¿cierto? Hay que, por último, incluso de repente los pueden llamar a nosotros, ¿cierto? Pero también si tienen un número telefónico de emergencia de la empresa, tienen que dejar claro qué empresa es y el número de cliente, porque la empresa siempre nos pide a nosotros el número de cliente para que la empresa concurra a ese lugar, ¿cierto? Porque a veces pasa el tendido eléctrico, como les digo, y hay árboles que tienen bastante follaje, entonces, sobre todo si este tendido eléctrico es de alta tensión, es muy peligroso que ellos intervengan. Entonces, hay que comunicarse con la empresa eléctrica para que realice los cortes de follaje, ¿cierto? Y evitar algún accidente también al respecto. Maravilloso, ¿ves? Sí. Los relámpagos también hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, pues es verdad. Sí, no, sí es verdad, sí, uno Sí, tiene pues. que tener también ojo con todo. Bueno, Sí. en realidad hizo una pincelada de todas las situaciones que nosotros teníamos que tener cuidado, no solamente con el tema de las lluvias, las canaletas, Sí. sino que también los distintos tipos de calefacción para quienes usamos el automóvil. Pero también me gustaría saber, por ejemplo, ustedes como seguridad municipal, ¿están realizando también alguna campaña educativa? ¿En qué sentido? ¿En que están explicando, por ejemplo, esto mismo a las comunidades o cómo están haciendo eso? Porque sabemos que en algunos casos son sentido común, pero también es bueno generar estas instancias como Educatube. ¿Se está haciendo eso? ¿La gente puede acudir, por ejemplo, a buscar más información o cómo Por funciona un supuesto. poco? Nosotros ideamos, por ejemplo, unos dípticos, unos trípticos, unos folletos, donde explicamos todo más o menos las medidas preventivas para el caso de la estufa a gas, los diferentes tipos de calefacción. Claro. ¿Cierto? También las mismas recomendaciones dentro de la casa, en el entorno. Y, por ejemplo, otra recomendación que se me escapa, sí, que se me viene a la memoria, si se cortó la luz o tiene que salir, ¿cierto?, al exterior, en la oscuridad, en lo posible utilice siempre linterna. ¿Por qué? Porque con la vela se me dio vuelta, por ejemplo, me puede provocar un incendio. Ya, en cambio, la linterna no va a generar prácticamente ningún... Y hay que estar preparado también, sobre todo en invierno, con un kit de emergencia. ¿Ya? Esto también es muy importante. Porque si yo, por ejemplo, utilizo la linterna al exterior, aunque haya viento, aunque haya lluvia, ¿cierto?, no se me va a apagar, Claro. salvo que se me caiga al agua. No ha sido una vela, ¿cierto?, una que se me va a apagar, como se dice, de buenas a primera, salvo que la utilice dentro de la casa y que también me puede generar, no solamente que no pensemos solamente que me va a provocar un daño, ¿cierto?, estructural, sino que también me puede quemar a mí mismo, me puede provocar algún tipo de quemadura, otro tipo de accidente. Y con respecto a lo que usted me dice de medidas, también nosotros estamos haciendo campaña en la vía pública, ya entregando dípticos para preparar a la gente. Bueno, generalmente las recomendaciones son de autocuidado, que la gente en sí las sabe, pero hay que internalizarlas, ¿cierto?, y aplicarla en un momento determinado. Y también, ahora sí, están con su domicilio muy cercano, como decía anteriormente yo, cerca de un ester, de un río, ya de un lago, y sobre todo si es parte baja, y yo veo, por ejemplo, que hay mucha lluvia, el caudal ha aumentado, yo tengo que estar pendiente de eso, sobre todo si se está acercando la noche, y veo, aun cuando todavía no llegue el agua a mi domicilio, es preferible evacuar, ¿cierto?, asegurar mi domicilio, lógicamente, para que no va a ser víctima de robo, por ejemplo, y ocupar una parte alta con mi familia, ¿cierto?, lógicamente sacando el kit de emergencia si lo tengo, de iluminación, ¿cierto?, vestimenta, abrigo, para poder evitar, ¿cierto?, que durante la noche, sobre todo, no pensemos solamente en la lluvia, pueden ser aluviones, Claro. ¿cierto?, que sobre todo si mi domicilio también está en quebradas por ahí, en pendientes de cerro, es muy importante evitar eso porque de repente hay derrumbe, ¿cierto?, y no pensemos solamente que eso puede ocurrir de día, porque si ocurre de noche es peor la problemática, digámoslo así. Es más el impacto. Entonces, como decía, también tener kit de emergencia, tener ropa y tener documentos a mano en caso de tener que evacuar. Exactamente. A pesar de todo, asegúrese que su vivienda esté cerrada, pero yo sé que cuesta salir del Sí. domicilio, pero uno tiene que también priorizar su vida y la de su familia. Así que tener todo preparado porque hay situaciones que se pueden generar y uno tiene que estar listo. Sí, y a los niños también, pues, sobre todo en las partes rurales por ahí, todavía van a dejar al niño a veces en diferentes medios al colegio. Si tienen que caminar, ¿cierto?, y cruzar un estero, un río, cualquier cosa, es conveniente. Y no solamente hablemos del campo, de la ciudad también, porque siempre en lluvia, estar mojado, resbaladizo, sobre todo si son menores de edad, acompañarlos, ojalá a los papás al lugar. Si no tienen movilización, de alguna manera arreglársela y acompañarlo al colegio, y ojalá a la retirada también vayan a buscarlo. También es muy importante, así evitamos mucha molestia.
Efectivamente, entonces seguridad en todos los sentidos, una pincelada bien grande, que yo le dije que teníamos que hablar 25 minutos, se lo tomó en serio. Un recorrido por ahí, claro, pero de repente igual no, se pero escapan es necesario. algunas... Claro, Sí. claro, exactamente. Y como le digo, no va solamente con la calefacción, sino que también va más allá, ¿cierto? Si yo saco un vehículo, tengo que revisar el sistema de freno para la lluvia, que es muy importante, y los neumáticos, los limpiaparabrisas. Todo. Sí, antes, sí, antes de eso, Obvio, antes de que siempre. empiece el lo de utilizar. Perfecto. Bueno, subdirector, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer entonces haber escuchado todas estas recomendaciones y esperamos volver a encontrarnos, pero para seguir hablando de prevención y Exactamente. no de que queda la escoba. Así que De no gracias. después tomar curso de acción para después que está hecho el daño. Claro, ¿cierto? Exactamente. Así que Sí. gracias por acompañarnos y como le digo, espero nos volvamos a encontrar pronto. Si Dios quiere. Listo. Y de esta forma nosotros vamos a nuestra pausa comercial y a la vuelta vamos a estar con Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos y volvemos.